Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutorialsnet. En esta ocasión vamos a comenzar un tutorial para saber cómo conectarnos a un sistema gestor de base de datos a partir del lenguaje de programación Java. Para realizar esta conexión y trabajar con un sistema gestor de base de datos vamos a utilizar el API conocido como JDBC o Java Database Connectivity, donde este nos va a permitir a conectarnos a diferentes sistemas gestores de base de datos. Y para realizar esa conexión y esas consultas vamos a utilizar un código genérico. Evidentemente, para realizar la conexión a cada sistema gestor de base de datos, pues vamos a emplear código diferente. Y también decir que ese código se puede parametrizar, es decir, esas entradas para conectarnos a un sistema gestor de base de datos u otro, esa entrada la vamos a poder parametrizar para que nuestro código sea más genérico. Bien, entonces, como ya he dicho, con la API JDBC podemos conectarnos a diferentes sistemas gestores de base de datos, como por ejemplo son Oracle, MySQL o por ejemplo en nuestro caso, en mi caso, que el que voy a utilizar yo va a ser Postgres. Entonces ya me he logueado desde consola al servidor que tengo y estoy en la base de datos empleados y por tanto vamos a hacer un barra dt, un backslash dt para ver las tablas que hay en la base de datos empleados. Como veis tenemos esta a su vez es una tabla que nos indica cuatro atributos: el esquema, el nombre, el tipo y el diseño sobre el dueño de estas tablas. Como veis, el esquema es público, el nombre de la tabla es dept, tipo tabla y dueño es Postgres. Es decir, tenemos la tabla dept, que es de departamentos, y a su vez también tenemos emp, que es la tabla de empleados. Bueno, decir que este ejemplo es el que viene por defecto en Oracle y es conocido por mucha gente. Bien, entonces vamos a ver el contenido de esas tablas para que cuando en el vídeo próximo hagamos consultas sepamos sobre qué las estamos haciendo. Entonces vamos a seleccionar todas las columnas, los atributos de la tabla dept, y tenemos esos tres: depno, the name y log, es decir, número de departamento, nombre de departamento y localización. Si nos fijamos en la primera fila o entrada, tenemos que el departamento 10 tiene como nombre accounting, es decir, contabilidad, y localización es New York. Bien, vamos a ver también el de empleados, employees, select all from emp, y tenemos esta información, estos campos, estos atributos: emp, número de empleado, nombre de empleado, trabajo, manager o jefe de empleado, hire date, es decir, fecha de contratación, sal o salario de cada empleado, comisión, en algunos casos como veis es null, es decir, que algunos empleados no tienen comisión, y depno es el número de empleado asignado, perdón, el depno es el número de departamento en el que se encuentra cada empleado. Si nos fijamos en esta tabla, depno actúa como una clave foránea, es decir, esta clave foránea es clave primaria en esta tabla, es decir, que relacionamos a cada empleado con el número de departamento que tenemos aquí. Por ejemplo, el presidente, el king, tiene como departamento 10 y por lo tanto se sitúa en el departamento 10, es decir, en accounting, es decir, el empleado king, que es el presidente, está en accounting y está localizado en el departamento de New York. Bien, como veis, a partir de esta clave foránea obtenemos más información acerca de los empleados, es decir, el departamento en el que trabajan. Bien, entonces hemos visto estas dos tablas de la base de datos empleados y lo que vamos a hacer ya ahora es realizar la conexión a la base de datos con Java. Y en el próximo vídeo pues haremos métodos que nos sirvan para realizar consultas sobre esas tablas de la base de datos empleados. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer en NetBeans 712 es crear un nuevo proyecto, decir que también estamos trabajando con Java 7, entonces Java, una nueva aplicación de Java, y vamos a denominarla JDBC. Vamos a denominar este proyecto JDBC. Bien, entonces lo que vamos a hacer es trabajar todo en esta clase. Vamos a tener un método main, es estático, como veis, es estático, no se va a instanciar, y a través de este método pues vamos a realizar todo el trabajo sobre la conexión y las consultas a la base de datos. Entonces vamos a crear un constructor para esta clase. Entonces public JDBC, no vamos a pasar ningún parámetro,
Y dentro de este constructor pues vamos a tener que cargar dinámicamente la clase, el driver o la biblioteca apropiada de nuestro sistema gestor de base de datos, en mi caso Postgres, y también crear la conexión. Entonces vamos a realizar un try porque esas dos acciones pueden lanzar excepciones. Entonces vamos a hacer un try sobre class.forName, y para cargar la clase pues debemos especificar el nombre completo de ese driver o esa biblioteca. Entonces org.postgres.postgresSQL PostgreSQL y driver. Bien, pues cargamos esta clase dinámicamente. En mi caso es esta. Si utilizáis otro sistema, lo más seguro al 100% es que debéis modificar este parámetro para cargarlo, para cargar esa clase dinámicamente. Y vamos a necesitar una conexión. Por lo tanto, vamos a tener aquí un atributo privado, private connection, es decir, una conexión. Vamos a llamar a ese atributo y vamos a importar la Java SQL Connection, esa clase que nos va a servir para conectarnos a la base de datos, al sistema gestor de base de datos. Bien, bueno, aquí me sale un aviso porque no he mandado ningún class not found exception, y también vamos a tener que hacer lo mismo para el SQL exception. Entonces vamos a hacer una conexión igual a driver manager.getConnection para establecer la conexión con el sistema gestor de base de datos. Y ahora vamos a aplicar, vamos a conectarnos con tres parámetros. El segundo es el usuario, en mi caso Postgres, y la contraseña es tutorialsnet, que en vuestro caso puede variar. Bien, y aquí lo que va a venir es la conexión que vamos a realizar a nuestro sistema gestor de base de datos. Evidentemente también va a variar respecto al gestor que utilicéis. En mi caso va a ser este string como JDBC, Postgres SQL, Postgres SQL, y aquí ahora lo que va a venir es la dirección IP, en mi caso 127.0.0.1, es decir, el localhost, y el puerto de escucha de nuestro servidor de base de datos. En este caso va a ser 5432, que es el por defecto de Postgres. Como es por defecto, pues nosotros simplemente lo vamos a obviar. Bien, luego vamos a poner barra y el nombre de la base de datos a la que queremos conectarnos. Entonces empleados, que es el nombre de la base de datos. De esta manera nos conectamos al servidor y a la base de datos de nuestro sistema. Aquí lo que vamos a hacer es capturar las excepciones, que van a ser la de class not found exception y la de SQL exception, que lo voy a colocar aquí, SQL exception. Entonces ahora voy a importar esa clase, Java SQL exception, y aquí vamos a hacer un catch, vamos a capturar excepciones, class not found exception, y también la SQL exception, puede salir una excepción u otra. Y aquí, pues por ejemplo, vamos a poner, no hace falta poner nada, pero bueno, systemout.println .getMessage para obtener el mensaje por el cual ha salido la excepción, o también hacer un print stack trace o lo que desees. Bien, entonces tenemos de esta manera, en este try lo que hacemos es cargar dinámicamente esa biblioteca o driver de Postgres, y tenemos el atributo conexión, que nos va a permitir obtener una conexión a Postgres, a esta dirección IP, a la base de datos empleados y con el usuario Postgres y la contraseña tutorialsnet. Bien, y hacemos un catch de estas posibles excepciones. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos al método, al método estático main, y vamos a crear un objeto JDBC. Entonces JDBC igual a new JDBC, y ponemos paréntesis para llamar al constructor. Aquí también me da un aviso porque no he dicho que este método main puede lanzar el class not found exception y también el SQL exception, porque al llamar al constructor pues se pueden generar estas dos excepciones. Bien, entonces para realizar la conexión también debemos cargar el driver, el jar, a nuestro proyecto. Entonces, bueno, lo podemos hacer
desde NetBeans de esta manera, pero también evidentemente podemos compilar desde consola con el jar. Entonces lo vamos a hacer desde NetBeans. Entonces JDBC Properties, propiedades de este proyecto, vamos al apartado Libraries y vamos a añadir este jar folder, en este caso Postgres Driver jar, que le he llamado yo de esta manera. Evidentemente este archivo lo podéis buscar en Google, podéis poner por ejemplo driver JDBC y vuestro sistema gestor de base de datos y os lo descargáis y luego lo cargáis. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer un play y como veis compila y se ejecuta directamente. Si queréis hacemos un run clean and build y ahora hacemos un play y como veis no manda ninguna excepción de ningún tipo. Si yo ahora por ejemplo aquí modifico la contraseña, le doy a play, pues como veis fatal, la autentificación password falló para el usuario Postgres. Entonces tutoriales.net, le damos a play y como veis la conexión se ejecuta correctamente. Decir que nosotros no vamos a cerrar ninguna conexión. Lo que se hace habitualmente es crear pool de conexión, es decir, creamos un número determinado de conexiones abiertos para distintos usuarios y vamos metiendo usuarios según nos convenga. Lo que no se hace es para cada usuario, cada vez que tiene que hacer un acceso a una base de datos, a una tabla, no vamos a crear una conexión para él y luego cerrársela porque eso ralentizaría mucho nuestras aplicaciones. Bien, entonces ya de esta manera nos conectamos a una base de datos y en el próximo vídeo veremos cómo realizar consultas sencillitas simplemente para ver que funciona nuestro código. Bien, pues esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, comentad si tenéis alguna duda o si os ha gustado evidentemente o si tenéis alguna crítica y suscribiros a nuestro canal para continuar viendo vídeos de informática. Eso es todo y nos vemos en el próximo vídeo tutorial.